this possibly the last time that you're Captain America? It is. They asked me to do a season 2, and they offered me half the money. I'm like, wow. Los Vengadores de Marvel están desmoronándose. Las estrellas que una vez llevaron a la franquicia a alturas inimaginables están abandonando y está poniéndose feo. Un éxodo repentino ha dejado a Marvel Studios luchando por reaccionar. ¿Pero qué empujó a estas megaestrellas a renunciar? ¿Por qué algunas de las caras más grandes del MCU están tirando la toalla con una marca que los convirtió en nombres familiares? La respuesta: no se trata solo de seguir adelante, sino de traición, agotamiento y una franquicia que ha perdido su magia. Una estrella se fue, luego otra, y ahora, el equipo de los Vengadores se desvanece rápidamente. Entonces, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Qué desencadenó esta salida masiva? ¿Y cómo un solo show se convirtió en el punto de quiebre que casi colapsa el universo cinematográfico de Marvel? En este video vamos a profundizar en las verdaderas razones detrás de estas sorpresivas salidas a una crisis total. Alerta de spoiler: Ironheart no fue solo un mal show, fue el punto de inflexión para un imperio que podría no recuperarse. Vamos a desglosarlo todo. Jeremy Renner era la roca de Marvel. Callado, confiable y sin dramas, era el tipo de actor en el que podías confiar, especialmente en un universo basado en el trabajo en equipo. No buscaba los reflectores, pero cuando se trataba de Hawkeye, Renner era un pilar confiable en el MCU. Todo eso cambió después de su accidente casi fatal con un quitanieves a principios de 2023. El actor fue hospitalizado con lesiones graves, pero incluso después del accidente, expresó su disposición para regresar al MCU. Específicamente, estaba abierto a retomar su papel como Clint Barton en la temporada 2 de Hawkeye. ¿Y la respuesta de Marvel? Un golpe bajo. Cuando le ofrecieron el papel, le dijeron que recibiría la mitad de lo que le pagaron en la primera temporada. I'm like, I'm sorry. Why? Did you think I'm only half the Jeremy because I got ran over? Sí, lo escuchaste bien, la mitad. No solo una pequeña reducción, sino un golpe fuerte a su sueldo. Se esperaba que trabajara el doble, con un horario de rodaje más largo, por menos dinero, sin disculpas, sin explicaciones. Solo una oferta de tómalo o déjalo. Renner no lo aceptó. Se fue, en silencio pero de manera decidida, sin peleas públicas ni disputas de alto perfil. Simplemente dijo: ya terminé. Esto no se trataba solo de dinero, era cuestión de respeto. Para alguien que casi perdió la vida por la franquicia, la oferta insultante de Marvel fue la gota que colmó el vaso. En un solo movimiento, Renner demostró que no era solo otra pieza más en la máquina de Marvel. It's just the penny pinchers, the accountants. I told them to go fly a kite, and I still love the character, I still love to do it, but I had to defend myself. My body's probably thanking me, time and time again that I'm not doing it right now. Un vengador caído, y las grietas en la armadura del MCU comenzaban a ser visibles. El camino de Brie Larson con Marvel ha sido una montaña rusa de altos, bajos y mucha controversia mediática. Como Capitana Marvel, rompió barreras, pero también se convirtió en el blanco de intensas campañas de odio por parte de una sección vocal de fanáticos. La reacción fue brutal, muchas veces impulsada por misoginia, y sin embargo, la respuesta de Marvel fue casi inexistente. Larson se encontró sola en la lucha, con poco apoyo del estudio que la puso al frente. Por un tiempo parecía que Marvel estaba detrás de ella, al menos públicamente. La utilizaron para la representación, promocionándola como la próxima gran heroína del MCU. Pero cuando llegaron las críticas, ¿dónde estaba Marvel? Desaparecieron. La dejaron sola enfrentando el odio. Y cuando le preguntaron sobre regresar como Capitana Marvel, la respuesta fue reveladora. No lo sé, ¿alguien quiere que lo haga otra vez? Eso no era modestia, era resignación. Para ese entonces, Larson ya estaba agotada. Después de soportar el acoso y ver cómo su personaje era usado por razones corporativas, Larson estaba emocionalmente drenada. Había puesto el trabajo, pero ya no sabía por qué. La chispa se había apagado y la desconexión entre ella y Marvel era innegable. No se trataba solo de su papel, se trataba de cómo Marvel la trató, y estaba claro, no era una socia valiosa. Era solo una pieza en el rompecabezas, esperando ser movida cuando fuera conveniente. Y para Larson, era momento de dar un paso atrás. Ironheart se suponía que iba a ser un cambio radical. Una joven genio, Riri Williams, creando su propia armadura de alta tecnología, suena como el siguiente paso perfecto para Marvel. Pero la ejecución, un desastre. Dominique Thorne, elegida para el papel de Riri, parecía emocionada, pero las grietas comenzaron a mostrar casi de inmediato. El marketing se sintió forzado, como si Marvel estuviera tratando demasiado de impulsar al personaje, en lugar de dejarlo desarrollarse de manera orgánica.
Durante las entrevistas, Thorne intentó mantener una actitud positiva, pero se podía escuchar el agotamiento en su voz. Estaba tratando de sacar lo mejor de una mala situación, pero su papel se sentía más como un movimiento de relaciones públicas que como un proyecto de pasión genuino. Cuando se vio rogándole al MIT por reconocimiento en un momento incómodo, estaba claro, Marvel no se tomaba en serio el show y nadie más lo hacía tampoco. Luego vino el episodio 3, el momento que lo rompió todo. Riri Williams, que antes se mostraba como una figura esperanzadora e inspiradora, se convirtió en un personaje frío y calculador que utilizaba su trauma como poder. Fue un giro dramático, uno que Marvel trató de justificar como relatable, pero que más bien parecía un intento desesperado de hacerla más edgy. Incluso la misma Thorne admitió que el momento no se sentía bien. Ironheart no fue solo un show mal ejecutado, se convirtió en un símbolo del declive de Marvel. En lugar de construir un personaje con profundidad, Marvel usó a Riri Williams como un token, empujando la narrativa sin entender verdaderamente al personaje. No se trataba solo de una mala escritura, fue un error corporativo que todos, incluidos los actores, vieron venir. Robert Downey Jr. era más que solo Iron Man, era el corazón del MCU. Detrás de cámaras era un mentor y mediador, el líder no oficial de los Vengadores. Downey siempre había sido la persona en la que Marvel podía confiar para traer equilibrio a un set fracturado, especialmente cuando surgían tensiones. Pero todo eso comenzó a cambiar después de Ironheart. El intento de Marvel de usar el legado de Downey para promover Ironheart fue un gran error. Sacaron un clip de él elogiando a Riri Williams. Miss Thorne, no podría estar más feliz de ver cómo le das vida a Riri Williams. Pero lo que Marvel no mencionó es que era un clip de un viejo promocional que él había grabado antes de su retiro. No era un respaldo de Ironheart, pero lo usaron como si lo fuera, y Downey no lo aprobó. Cuando vio su imagen usada sin su consentimiento, Downey se sintió traicionado. Según fuentes, este fue el momento en que dejó de defender a Marvel. Aún más revelador, dejó de devolver las llamadas de Kevin Feige. Downey, quien había sido una parte fundamental del éxito del MCU, dejó claro que el respeto de Marvel había cruzado una línea. La dependencia de Marvel de la imagen de Downey para vender Ironheart fue la gota que colmó el vaso. El hombre que había ayudado a darle forma al MCU ahora se estaba alejando, y con él, el último vestigio de confianza entre las estrellas y el estudio comenzó a desmoronarse. Marvel no solo estaba perdiendo a un actor principal, estaba perdiendo el corazón del MCU. La relación de Scarlett Johansson con Marvel alguna vez fue icónica. Como Black Widow, era una miembro clave de los Vengadores y una de las primeras heroínas principales en el MCU. Pero después de su amarga pelea con Disney, su conexión con la franquicia quedó irreparablemente fracturada. El drama comenzó cuando Disney llevó Black Widow directamente al streaming, violando el contrato de Johansson, que estaba basado en bonificaciones por el desempeño en taquilla. Como resultado, perdió millones de ganancias. Johansson no se quedó callada. Demandó a Disney acusándolos de sabotear su contrato para aumentar sus propios números de streaming. Ganó la demanda, pero la reacción de Disney fue barrer su salida bajo la alfombra. No hubo una despedida grandiosa, ni un tributo emotivo, solo silencio. Marvel dejó de llamarla, y su futuro en el MCU estaba esencialmente terminado. Incluso después de ganar el caso, Johansson no tenía intención de regresar a la franquicia, a menos que Disney ofreciera una disculpa pública importante y control creativo sobre futuros proyectos. Eso nunca llegó. Su salida no fue solo una victoria legal, fue una llamada de atención para otros actores. El trato que Marvel le dio a Johansson fue un claro ejemplo de cómo el estudio veía a su talento, como prescindible. La partida de Johansson fue una señal fuerte de que, si no estabas feliz con el trato, podías irte, y muchos empezaron a tomar nota. Jeremy Renner no fue el único Vengador que se retiró. Chris Hemsworth, después del fracaso crítico de Thor, Love and Thunder, comenzó a distanciarse del MCU. Nunca hizo declaraciones oficiales, pero tras bambalinas, estaba claro que estaba reevaluando su futuro. El tono ligero de la película no coincidía con su visión para Thor, y Hemsworth ya no estaba seguro sobre la dirección que Marvel estaba tomando. Permaneció leal, pero cada vez era más evidente que la chispa que antes tenía por el papel se estaba apagando. Mark Ruffalo, conocido por abogar por un mejor trato para los artistas de efectos visuales, comenzó a expresar su frustración con el trato de Marvel hacia su equipo.
A pesar de sus esfuerzos públicos para mejorar las condiciones, Marvel seguía exigiendo más trabajo mientras recortaba costos. Su papel como Hulk cada vez le parecía menos significativo, y fuentes dicen que no estaba dispuesto a seguir manteniendo todo unido si el sistema entero se estaba desmoronando. Elizabeth Olsen, después de sus papeles destacados en WandaVision y Doctor Strange 2, también dio señales de que había terminado, al menos por ahora. Su declaración, terminada por ahora, no fue un adiós claro, pero reflejaba su creciente desilusión con la manera en que manejaban a su personaje. La falta de un plan sólido para su futuro en el MCU la llevó a cuestionarse si valía la pena seguir. El núcleo que antes era sólido del MCU se estaba desmoronando, y estas salidas lo dejaban claro. Los problemas de Marvel no solo comenzaron detrás de cámaras. Los fans comenzaron a notar y no estaban contentos. Después de años siendo la franquicia más amada del planeta, el masivo aluvión de contenido del MCU comenzó a salirles mal. Lo que se suponía iba a expandir el universo Marvel, los shows de Disney Plus, se sintieron más como relleno. Fueron comercializados como piezas clave del rompecabezas, pero los fans rápidamente se dieron cuenta de que no lo eran. Shows como WandaVision, Loki y Falcon y El Soldado del Invierno insinuaron grandes ideas, pero rara vez cumplieron con alguna recompensa significativa. El resultado, los fans de Marvel comenzaron a perder el interés. Cuando Ironheart se estrenó, no fue solo un show mal recibido, fue el símbolo de todo lo que había salido mal. El show no solo era mal contenido televisivo, era un reflejo de la creciente desconexión de Marvel con su audiencia. Marvel había ido demasiado lejos, demasiado rápido, sin una visión coherente. Se introdujeron personajes sin una historia de fondo adecuada, y sus arcos no conducían a nada más grande. Aún más dañino, los fans podían sentir que Marvel estaba priorizando contenido solo por los algoritmos y los reportes trimestrales en lugar de la narrativa. Ironheart no fue un fracaso aislado. Representaba un patrón de proyectos apresurados, desarrollo de personajes superficial y un descarado desdén por la calidad que alguna vez hizo especial al MCU. Los fans, antes leales y apasionados, comenzaban a alejarse y no planeaban regresar. El MCU se había vuelto demasiado seguro, demasiado formulático y demasiado agotado para captar la magia que alguna vez tuvo. Marvel había prometido demasiado y cumplido poco, y ahora los fans comenzaban a notarlo. A medida que las grietas en la base del MCU se hicieron más evidentes, la respuesta de Marvel fue pisar el freno, con fuerza. Según informes de la industria, Marvel tuvo que congelar casi todos los proyectos importantes que se venían. Películas de gran presupuesto como Blade, Secret Wars y Fantastic Four fueron retrasadas indefinidamente o puestas en pausa para una reevaluación. Marvel no solo pospuso algunos lanzamientos, detuvieron toda la máquina. Esto no se trataba de dar un paso atrás para mejorar la calidad, era una reacción al caos detrás de cámaras y al colapso de la confianza dentro de la compañía. ¿Por qué pasó esto? Sencillo, pánico. Sin una dirección clara y con talento clave alejándose, Marvel estaba luchando por retomar el control. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. Los inversionistas de Disney comenzaron a señalar las banderas rojas sobre la caída en la audiencia y el compromiso. El 11 dominante pipeline de contenido de Marvel estaba fallando, con números de streaming mostrando caídas alarmantes. Los fans que antes esperaban con ansias cada lanzamiento de Marvel ahora se desconectaban. Aún peor, las estrellas clave de la franquicia se estaban distanciando de la marca, dejando claro que la magia se había agotado. Detrás de puertas cerradas, los ejecutivos de Disney y los altos mandos de Marvel estaban en modo de crisis. Ya no estaban en el negocio de planear el próximo gran éxito, solo trataban de mantener a flote el barco. El futuro de Marvel ya no se trataba de crear un emocionante nuevo capítulo, era sobre control de daños. La era dorada del MCU, que antes era sinónimo de un éxito sin igual, había terminado. A medida que el equipo central de Marvel comenzaba a fragmentarse, la realidad se hizo evidente. El MCU enfrentaba una crisis existencial. Ya no más grandes cruces de personajes, ya no más reuniones de los Vengadores. Lo que antes parecía un coloso imparable, ahora tropezaba. La franquicia que había cambiado Hollywood y establecido el estándar de oro para la narrativa interconectada, ahora luchaba por mantenerse relevante. La respuesta de Marvel: silencio. A principios de 2025, comenzaron a surgir reportes de que Disney y Marvel estaban reconsiderando todo. Deadpool 3 seguía en marcha, pero fuera de eso, el futuro era incierto. Grandes proyectos fueron retrasados, reestructurados o congelados. Blade fue retrasado nuevamente. Secret Wars fue archivada para ser reconfigurada.
e incluso el muy esperado Fantastic Four no tenía un calendario de producción firme. Marvel había pulsado el botón de pausa, no para mejorar, sino porque no sabían qué hacer después. Ya no se trataba solo de sobreexposición, se trataba de confianza, confianza en la marca, en los narradores de historias y en los actores que habían llevado a la franquicia a nuevas alturas. El problema no era solo el agotamiento, era la traición. Marvel había fallado en tratar a sus actores, creadores y fans con el respeto que merecían. No les importaba el corazón de las historias, les importaba la línea de fondo, y ahora, con sus estrellas más leales fuera y los fans perdiendo el interés, el MCU estaba en caída libre. La pregunta que atormentaba a la industria era simple: ¿puede Marvel encontrar su camino de vuelta? Por ahora, la respuesta era un rotundo no.